Gracias, Presidenta. Muy buenos días, Secretaria, Secretario, Procurador. Muy buenos días, compañeras, compañeros. La educación es un concepto fundamental para el humanismo mexicano. Así lo hemos escuchado a lo largo de esta mañanera, hemos constatado los avances y las fortalezas que se le brindan. Hace 145 años, Morelos hablaba y decía que debíamos de educar en igualdad al hijo del labrador y del barretero como al hijo del hacendado. A mediados de siglo, Ignacio Ramírez el Nigromante, siendo director del Instituto de Cultura, Lengua y Humanidades de Toluca, él creó una ley benéfica en donde garantizaba a quienes no tenían recursos la educación en esa escuela. Y parte de la garantía de la educación fue la primera edición del libro de texto gratuito del que se tiene registro en nuestra historia. Años más tarde, en 1959, precisamente el 12 de febrero, se dio a conocer la constitución de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Veamos la cápsula que hemos preparado para tal efecto. Los libros de texto gratuitos son una conquista del pueblo mexicano para mejorar las condiciones educativas de niñas, niños y adolescentes. En febrero de 1959, el Gobierno de México instaló la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Su propósito fue elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros de educación básica en las escuelas del territorio nacional. Era la última promesa de la revolución por cumplir. Así, se garantizaba la educación pública porque la gratuidad educativa solo será plena cuando los educandos reciban sin costo alguno los libros que les sean indispensables en sus estudios. Pasaron 145 años para que se educara a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado, un anhelo del libertador José María Morelos. A lo largo de nuestra historia, la educación ha sido central en la consolidación de una nación libre y soberana. No hay libertad, democracia ni justicia sin educación. Así lo entendieron los fundadores de la patria. La primera reforma liberal impulsada por Valentín Gómez Farías creó la Dirección General de Instrucción Primaria y una de sus funciones sería designar los libros que debían estudiarse. En 1856, el presidente Juárez reconocía la importancia de la instrucción pública en la construcción de la República. Por su parte, Ignacio Ramírez fue quien más impulsó la educación para las niñas y comunidades indígenas. En 1867, propuso que el gobierno debía asegurar alimentos, vestido y diversos gastos con el fin de evitar la deserción escolar. El artículo 3 de la Constitución de 1917 fue la base para forjar el Sistema Nacional de Educación y con la creación de la Secretaría de Educación Pública se inició la construcción de escuelas y programas educativos. El general Cárdenas recuperó el espíritu social de la educación e integró a las culturas y lenguas indígenas a este modelo educativo. Ante el rezago en la materia, el presidente López Mateos propuso la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, ya que la mayoría de la niñez mexicana era de recursos económicos limitados. Por eso se insistía en igualar oportunidades. Se imprimieron 16 millones de ejemplares, siendo el mayor esfuerzo editorial a nivel mundial en ese tiempo. Para transportarlos se utilizaron burros, caballos, camiones de carga, helicópteros, camiones y tropas de la defensa y embarcaciones de la Marina. A pesar de la oposición conservadora, fue un avance fundamental en la educación nacional. Desde entonces, millones de niñas y niños se han formado bajo los principios de la ciencia, del humanismo, de la historia y del civismo, los cuales intentaron ser borrados por el neoliberalismo, pero que hoy, el humanismo mexicano, heredero de esta notable hazaña, ha rescatado. Gracias, la primera generación, que es la mía, del libro de texto gratuito. Estamos muy agradecidos de haberlos tenido. Gracias. Nos vemos.